Respecto al objeto, en primer lugar, dentro de las disposiciones generales, el artículo 1003 hace una remisión a lo que es el objeto del acto jurídico, previsto en el libro primero, título cuarto, capítulo quinto, sección primera del Código. Dentro de las disposiciones generales se establece qué es lo que puede ser objeto de contrato, cuáles serían y cuáles son los requisitos, el artículo 1003, los objetos prohibidos, que no podría ser objeto de un contrato, el artículo 1004, cómo se determina el objeto, artículo 1005, 1006, incluso con el caso de la determinación del objeto por parte de un tercero, y lo que se ha dado en llamar también los casos particulares de objeto, como por ejemplo el caso de bienes existentes y futuros, los bienes ajenos, los bienes litigiosos, gravados o sujetos a medidas cautelares, y el caso especial específico también de la herencia futura. Finalmente, una norma muy particular, incluida en esta sección, en este capítulo del objeto, es el artículo 1011 respecto a los contratos de larga duración, ¿no? Que dice que en los contratos de larga duración el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que los indujo a contratar. Las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, otra vez aparece un nuevo deber, en este caso de colaboración por las partes durante la duración de un contrato de larga duración, valga la redundancia, aunque está claro que esto en definitiva tiene que ver con un trasfondo de buena fe, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato considerada en relación a la duración. Y esto, como decía, se proyecta también a no solo a lo que tiene que ver con el ejercicio, ¿no?, con el tiempo de duración del contrato, sino también con la finalización del contrato, porque dice en la parte final, el artículo 1011, la parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, otra vez la buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Con lo cual esto, como les digo, se proyecta sobre la extinción del contrato, en particular del contrato de larga duración. Respecto de la causa, una vez más, hay una remisión, en primer lugar, al libro primero, título cuarto, sección segunda, capítulo quinto, sección segunda, respecto a las disposiciones generales de la causa del acto jurídico, y después se habla en el 1013 y en el 1014, adaptando una postura bien específica de la necesidad de causa, en el artículo 1013, y los supuestos de causa ilícita y cuáles son los efectos, en el artículo 1014. Respecto de la forma, tenemos acá que se respeta el principio general aceptado normalmente. El artículo 1015 habla del principio de libertad de formas. Prevé luego los casos de escritura pública, el artículo 1017, y cuando está pendiente el otorgamiento del instrumento, el artículo 1018 y los efectos que esto tiene. En materia de prueba, el artículo 1019 prevé los medios de prueba, o habla sobre los medios de prueba, sin hacer una enumeración taxativa, y habla el artículo 1020 específicamente sobre la prueba de los contratos formales, ¿no? Bueno, entramos ahora en el capítulo 9 con el tema efectos de los contratos. En primer lugar, el artículo 1021, empezando por la primera sección, habla del efecto relativo, esto que señalábamos como uno de los pilares del contrato paritario, ¿no? La existencia de autonomía de voluntad, la existencia de la fuerza obligatoria del contrato y el efecto relativo. En primer lugar, la regla general es justamente que el contrato tiene efecto en principio entre las partes, y no puede afectar a los terceros. Posteriormente, esto, como le decía, tiene consonancia con el artículo 958 y 959. El 1023 nos nombra, nos define quiénes son parte del contrato. El 1024, los sucesores universales y su relación que tienen respecto de las partes y la continuación del contrato. Y el 1022 nos habla de cuál es la situación de los terceros frente a un contrato y las partes de ese contrato. Respecto a la incorporación de terceros al contrato, tenemos por un lado la contratación a nombre de tercero, el artículo 1025, la promesa del hecho del tercero, la estipulación a favor de un tercero beneficiario y las relaciones entre las partes cuando existen un tercero y cuál es la relación que tiene que haber entre esas partes firmantes de ese contrato. Finalmente tenemos el caso del contrato para persona a designar y el contrato por cuenta de quien corresponda. En la sección siguiente tenemos dos supuestos, ya también específicamente sobre efectos, que son muy importantes. El 1031 habla de la suspensión del cumplimiento y el 1032 de la tutela preventiva, que en definitiva no son otra cosa que una vuelta de tuerca, por así decirlo, a lo que es la excepción de incumplimiento contractual, ¿no?
El 1031 la prevé la posibilidad de suspender el contrato, dice en un contrato bilateral, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, y se puede suspender hasta que la otra parte cumpla u ofrezca cumplir. Dice, la suspensión debe ser deducida judicialmente como acción o como excepción. Si la prestación es a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa de la contraprestación. Y la tutela preventiva va incluso un poquito más allá, y esto también, incluso igual que el caso anterior, receptando normativa de legislación comparada, habla de la tutela preventiva. Dice que una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Y que esta suspensión quedaría sin efecto cuando la otra parte cumpla o dé las seguridades suficientes para que este cumplimiento sea realizado. La sección siguiente trata con un título genérico la obligación de saneamiento, ¿no? Y dentro de este título genérico prevé una normativa, unas disposiciones generales, y luego los dos supuestos típicos, digamos, dentro de la obligación de saneamiento, de la garantía por evicción y la garantía por vicios ocultos, ¿no? Lo que eran denominados vicios reviditorios. Se prevé específicamente quiénes serían los sujetos que tienen que responder. Estamos hablando de la primera parte de disposiciones generales, quiénes son los sujetos responsables, que estos no pueden invocar la ignorancia o error, según el artículo 1043, cuáles son las garantías comprendidas dentro de la obligación de saneamiento, como decíamos, la evicción y la garantía por vicios ocultos, qué ocurre en el supuesto de adquisición a título gratuito, y finalmente, respecto de la disponibilidad, elemento natural, regulación por las partes, interpretación y en qué caso se tiene por no convenidas estas obligaciones. Finalmente, nos prevé también que la responsabilidad por saneamiento, estamos hablando otra vez, o seguimos hablando de estas disposiciones generales, da una opción para el acreedor, según el 1039, que es o reclamar el saneamiento del título o la subsanación de los vicios, o reclamar un bien equivalente si se trata de un bien fungible, o declarar la resolución del contrato. Son los tres derechos o la opción que tiene entre estas tres posibilidades quien es acreedor de esta obligación de saneamiento. Y esto no quita que luego, como prevé el artículo siguiente, tenga también haya también una responsabilidad por daños, que corresponde en el caso de saneamiento, salvo, dice el artículo 1040, si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de los vicios, si el enajenante no conoció ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios, si la transmisión fue hecho a riesgo del adquirente o si la adquisición resulta de una subasta judicial o administrativa. El 1041 y el 1042 prevén los casos de pluralidad de bienes dentro del contrato que está sujeto a esta obligación de saneamiento y la pluralidad de sujetos. Respecto después específicamente sobre cada una de estas garantías, de la garantía, como decía, de evicción y la garantía de vicios ocultos, se menciona en cada una cuál es el contenido de cada una de estas obligaciones, o sea, qué comprende, qué casos o en qué casos quedan excluidas, cómo se hace en un caso la citación por evicción y en otro caso cómo se ejerce la garantía por vicios ocultos, qué comprende en el caso de que se haga lugar a la responsabilidad, o sea, la aplicación de la garantía, cuándo cesa la garantía, cuándo prescribe en el caso de la responsabilidad por evicción, qué sucede cuando el defecto es subsanable, en el caso de la garantía por vicios ocultos, y también el supuesto de capacidad en este último caso. Finalmente, lo que es respecto de efectos, una última sección nos habla de la señal, de la seña, y nos prevé las disposiciones generales y el modo en que se puede ejercer y que se hace la entrega y qué ocurre en el caso de que el contrato finalmente se ejecute, qué es lo que ocurre con esa seña entregada. Bueno, en el capítulo de la interpretación, en el capítulo 10, lo que prevé es una serie de reglas, al igual que teníamos anteriormente en el Código de Comercio, respecto de cómo se debe interpretar el contrato. Insisto que acá estamos hablando de los contratos paritarios, porque vamos a ver que puede haber, y hay diferentes normas de interpretación, como si vimos en su caso para los contratos por adhesión, y también las hay respecto de los contratos de consumo. En el caso, en el artículo 987 respecto a los primeros, y el 1094 y lo que prevean las leyes especiales respecto de los segundos.
La intención común es otra vez, ¿no?, hablar de la intención común de las partes y cómo se debe interpretar el contrato, también de acuerdo a la buena fe, otra vez repitiendo el mismo principio que veíamos en el artículo 961 y en el artículo 9 de la buena fe. Luego hay diferentes pautas, ¿no?, de interpretación, la interpretación restrictiva, de acuerdo al significado de las palabras, la interpretación contextual, en el caso de tener en cuenta todo el contrato, cuando no es suficiente ni el significado ni el contexto, también se va a poder recurrir a las circunstancias de celebración y a las conductas de las partes, incluso las posteriores a la celebración del contrato. Respecto a la interpretación contextual, es interesante tener en cuenta que las cláusulas deben interpretarse unas con otras en conjunto y que hay una regla similar en el artículo 1074 respecto a los contratos conexos, pero acá obviamente en el caso de los contratos conexos la interpretación contextual se refiere no al contexto de un contrato, sino a de todos esos contratos que son declarados conexos. Y después hay un par de principios, ¿no? El principio de conservación, esto de, en caso de duda, entre darle eficacia o no al contrato, darle eficacia, y entre varias posibilidades, darle aquella que sea más adecuada al objeto del contrato. También en los conexos, algo parecido en el artículo 1075 infine. La protección de confianza es esta necesidad de proteger la confianza y lealtad de las partes, otra vez estamos hablando acá de la buena fe, y la imposibilidad de lo que se llama la aplicación de venire contra factum, de no ir contra los actos propios, ¿no?, por vía interpretativa. Y en el caso finalmente de expresiones oscuras, siempre que persista la duda, en el caso de que sea un contrato gratuito, se va por lo que sea menos gravoso para el obligado, por la interpretación menos gravosa para el obligado, y en el caso que sea un contrato oneroso, siempre se va a tratar de buscar, o la idea es que por vía de interpretación se busque, un ajuste equitativo entre las partes. Como decíamos, hay un capítulo específico respecto a los contratos conexos, algo que también es nuevo, que no existía anteriormente. Tenemos una definición respecto a qué entiende el Código como contratos anexos, el artículo 1073, dice: hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley, expresamente pactada, o derivada de la interpretación, conforme las pautas del artículo 1074, que es el que establece la interpretación, como decíamos antes cuando hablábamos del capítulo de interpretación, pero en este caso específicamente para el caso de los contratos conexos, ¿no?, que deben ser interpretados unos por medio de los otros. Y finalmente el 1075 habla de los efectos de la conexidad, o sea, de una vez probada esta conexidad, dice que un contratante puede poner las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la ejecución de obligaciones ajenas a su contrato, siempre atendiendo al principio de conservación, y que la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común. O sea, hay algunas modificaciones respecto de efectos previstos para los contratos paritarios en el caso de que esos contratos sean contratos conexos. El capítulo 11 nos prevé el subcontrato, también nos trae una definición en el 1069. El subcontrato es un nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual derivada de la que aquel tiene en el contrato principal. Establece una disposición general. El principio general es que los contratos, puede haber subcontratación justamente en los contratos, a menos, dice, que se trata de obligaciones que requerirán prestaciones de tipo personal. Y después el capítulo termina estableciendo cuáles son las acciones del subcontratado respecto de los contratos y el subcontrato, y las acciones de la parte que no ha celebrado el subcontrato. Bien. Para concluir con lo que es contratos en general, estos contratos paritarios, salvo el supuesto que vimos de los contratos por adhesión, tenemos un largo capítulo, el capítulo 13, de extinción, modificación y adecuación del contrato. Acá se prevén todos los supuestos extintivos y justamente de modificación y adecuación del contrato, empezando el artículo 1076 por hablarnos de la rescisión bilateral, ¿no?, con lo cual ya nos está marcando que también habrá una rescisión unilateral. Dice: el contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral
esta extinción, excepto estipulación en contrario, solo produce efectos para el futuro y no afecta a derechos de terceros. O sea, estamos hablando del acuerdo extintivo, cuando las partes se ponen de acuerdo para darle finalización al contrato. Y después tenemos en el artículo siguiente los casos de extinción por declaración de una de las partes. Y ahí tenemos la rescisión unilateral, la revocación y la resolución. Está previsto, el código prevé unas reglas generales respecto a la extinción por declaración de la voluntad de una de las partes, ¿no? Establece en estos casos cómo debe ejercerse esa restitución, cómo se ejerce el derecho a la comunicación a la otra parte, cómo se puede declarar extinción, si es judicial y extrajudicial, cómo la otra parte se puede oponer a la extinción, cómo se debe cumplir con la restitución de lo que se haya entregado, y también que se pueda requerir el cumplimiento, la reparación de daños, ¿no? Respecto a los efectos, también se establece cuáles son los efectos de esta extinción por declaración de una de las partes, y cómo se debe ejercitar la restitución en estos casos de extinción. Asimismo, se establece el supuesto del contrato bilateral, cuando la extinción es de un contrato bilateral, y siempre se hace la salvedad de que corresponde también la reparación del daño y a qué se debe sujetar la reparación del daño, donde se hace una remisión al título correspondiente del código, y que esto, reparación del daño, también debe incluir los gastos y que puede contemplar también la existencia de una cláusula penal. Finalmente, respecto a la resolución, también se establece el caso de que haya resolución total o parcial. Particularmente es importante porque no estaba previsto lo que hace a la configuración del incumplimiento, ¿no? Las reglas anteriores tienen su importancia respecto de que aclara cómo se ejerce la facultad de extinción por declaración de voluntad de una de las partes, pero es importante ver los casos de configuración del incumplimiento porque acá nos trae una palabrita que nos habla de que sea esencial, o sea que la resolución, a los fines de la resolución, el cumplimiento debe ser esencial, ¿no? Y que acá nos establece los casos en que podríamos considerar un incumplimiento como esencial. Por ejemplo, nos dice el artículo 1084, cuando el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental del contexto del contrato, cuando el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del acreedor, cuando el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar, o sea, una cuestión de expectativas, cuando el cumplimiento es intencional, o cuando el cumplimiento ha sido anunciado por una manifestación seria y definitiva del deudor. Estos serían los casos, por lo menos que enuncia la ley, respecto de cuándo debemos considerar un incumplimiento contractual como un incumplimiento esencial que en definitiva habilite la posibilidad de resolución. Después prevé los dos supuestos que estaban incluidos en el Código Civil, en 1204, la cláusula resolutoria expresa y después también la cláusula resolutoria implícita, ¿no? Específicamente respecto al ejercicio de la cláusula resolutoria implícita, en 1088 nos pone qué es lo que exige, ¿no?, para su cumplimiento. O sea, en primer lugar, obviamente, un incumplimiento esencial en los términos que vimos anteriormente, que el deudor esté en mora, y el emplazamiento, sigue estando el emplazamiento al deudor para que pueda, en su caso, cumplir el contrato. Esto también tendríamos que verlo en su caso con lo que vimos respecto del objeto, aunque no se limita solamente para el caso de la resolución por cláusula resolutoria implícita, respecto a los contratos de larga duración y la posibilidad que hay que hacer ante el supuesto de rescisión de renegociar de buena fe el contrato sin incurrir en el ejercicio abusivo de los derechos que habíamos visto en el artículo 1011 en el objeto respecto a los contratos de larga duración. Finalmente, cerrando este capítulo de extinción, porque hasta ahora mayormente lo que vimos fue extinción y acá tenemos modificación y adecuación del contrato, vamos a ver dos supuestos también particulares, que son la frustración de la finalidad del contrato, prevista en el artículo 1090 específicamente, y lo que era la teoría de la imprevisión, llamada imprevisión en el artículo 1091. Con eso cerramos el panorama, este panorama genérico, esta revisión general que hicimos del título segundo respecto de los contratos en general, que obviamente entiendo que será útil en tanto complementen con el material que se incorpora también a esta clase, de manera de poder profundizar cada uno de los puntos y obviamente las consultas que se puedan hacer por medio del foro que está habilitado al efecto.
Finalmente, para cerrar este tema, no podemos dejar de hacer una referencia, si bien ya estamos fuera de lo que nos habíamos previsto como objetivo de esta clase, pero como hablamos del régimen, este régimen tripartito, no podemos dejar de hablar de los contratos de consumo, la relación de consumo que está prevista en el título siguiente, en el título tercero, donde se establece un núcleo básico, sin perjuicio de lo que después se establezca la ley especial, porque la idea fue incorporar la relación y específicamente el contrato de consumo al código, con lo cual se especifica una normativa básica, mínima, presupuestos mínimos básicos, que digo, como les decía, van a ser complementados después con la ley especial. Respecto al contrato de consumo, se habla de la relación de consumo, cómo se forma especialmente el consentimiento. Cuando hablamos de la relación de consumo, también hay pautas interpretativas específicas para los contratos de consumo. Respecto a la formación del consentimiento, está específicamente previsto en los casos de prácticas abusivas, cómo debe ser el deber de información y de publicidad dirigida a los consumidores, dos supuestos muy importantes y típicos que sean dentro de una relación y un contrato de consumo. Y después un capítulo extenso sobre lo que llaman modalidades especiales, los contratos celebrados fuera del establecimiento comercial, los contratos celebrados a distancia, con utilización de medios electrónicos, lo cual implica una buena modernización sobre lo que tiene que ver con los contratos de consumo, el poder de revocación, el derecho de informar, el derecho de revocación, etc. Y finalmente un capítulo específico, acá estamos, insisto, dentro de los contratos de consumo respecto a lo que es cláusulas abusivas, así como en su momento vimos que también los había para los contratos por adhesión. Ese es el capítulo cuarto y con esto cierra el título tercero que habla sobre los contratos de consumo.